Bueno, no recibo preguntas, entonces debo asumir de que todo está conforme. En todo caso, si no, las preguntas me las pueden hacer al final. Al final, faltando media hora para terminar, puedo absolver todas las consultas que ustedes puedan tener en consideración. Me gustaría que la puedan anotar y faltando media hora para culminar la charla de hoy día, podrían enviármela para yo poder ir contestando uno por uno los mensajes de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Entonces continúo con esta parte. Veamos entonces lo que es los conceptos básicos y para ello veremos lo siguiente. Un poco veremos las nociones, un poco la teoría de elasticidad, la propagación de las ondas sísmicas, las velocidades sísmicas de las rocas, la deducción de las ecuaciones de las ondas de directa, reflejada y refractada en interfaces horizontales e inclinadas, ¿no? La introducción a los métodos sísmicos, la clasificación de los métodos sísmicos de prospección, instrumentos de adquisición del método sísmico de refracción, metodología de campo, interpretación de las gráficas, distancia-tiempo, método sísmico de reflexión, metodología de campo, procesamiento de datos de la reflexión sísmica, elaboración e interpretación de un perfil sísmico de refracción y reflexión sísmica en la industria petrolera también es lo que se utiliza mucho, la refracción sísmica en la industria petrolera. Bueno, veamos ahora. Para ello veremos un poco sobre el tema del, el tema de la energía sísmica. Para ello veremos lo siguiente. Veremos la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke, la ley de Poisson, la ley de Poisson, la ley, la ley de Poisson que demuestra teóricamente la existencia separada de las ondas primarias y secundarias. Mallet, Rayleigh y Lowe, que desarrollan las teorías de las ondas superficiales. Myron en 1885 y en 1898 Knott, Reginald en 1899, ¿no? Etcétera, etcétera. Fueron la gente que utilizó estas técnicas para estudiar los suelos y para estudiar los sismos, ¿no? También ahí está. Y todo esto. Vamos a ver. En 1960 se introdujo recién el registro digital. Sí, pues todos eran registros analógicos y se planteó el registro digital. Bueno, entonces, ¿qué es? Repasando un poquito lo anterior y ya pasando más brevemente, ¿qué significa sismología? Sismología pues deriva de la palabra griega sismo, sismo, cuyo significado es terremoto, está asociado a terremoto. Sí, está asociado a terremoto. La sismología se ocupa del estudio de los terremotos, los sismos, los temblores y de otros tipos de vibraciones producidas natural o artificialmente en la Tierra. Eso es la sismología. Entonces, el estudio de los terremotos incluye su detección, la determinación de su localidad,
o ubicación, la magnitud, su energía equivalente y los movimientos tectónicos que lo causan. Otro objeto del estudio son las vibraciones relacionadas con el vulcanismo y aquellas generadas por los océanos, por el viento y ondas atmosféricas también, ¿no? Además, la sismología se encarga del estudio de la estructura interna también de la Tierra. Claro, la sismología depende mucho de la estructura interna de la Tierra. Eso acabo también de indicarles. Los campos de investigación de la sismología. Los terremotos, la detección, localización, magnitud, energía, movimiento a lo largo de fallas. El la estructura de la Tierra, la estructura interna de la Tierra y de otros planetas quizás, ¿no? A través de las ondas sísmicas. La delineación de la geología de las cuencas sedimentarias en la búsqueda del petróleo, gas y el carbón, la delineación también de los depósitos minerales, la determinación del espesor del hielo en los glaciares, empleando explosivos y otras fuentes energéticas, el reconocimiento de la corteza terrestre en la hidrogeología y en la exploración para aguas subterráneas. Entonces, el estudio del subsuelo para la construcción de edificios también es importante, ¿no? Las cortinas de embalses para carreteras, empleando explosivos y otras fuentes de energía. La sismología teórica o matemática y el procesamiento de los datos, que son partes de la sismología también. Entonces, teniendo en cuenta estos detalles, teniendo en cuenta estos detalles, entonces vamos con los terremotos. Entonces, los terremotos, ¿qué son? Son, son causados por fuerzas tectónicas. Las fuerzas tectónicas ya les dije que son dos entes litológicos o dos bloques enormes litológicos que se mueven uno a continuación del otro o este, se mueven de manera relativa, ¿no? Se mueven de manera relativa uno respecto del otro. O por una especie de rotura que se produce entre, entre dos placas que definen una falla, entonces también eso produce también movimiento. La ruptura repentina de las rocas que han sido distorsionadas más allá de su límite de resistencia. La explosión de un volcán también puede ser la causa de un terremoto. O terremotos por hundimiento también, por hundimiento. Eso también es muy frecuente. Las mediciones. Están las escalas de Richter, que expresa y cuantifica la magnitud de un terremoto a partir del registro de las amplitudes máximas, ¿no? Entendiéndose como magnitud, pues las amplitudes máximas de las ondas sísmicas por medio de un sismógrafo. Y las escalas de Mercalli o de Rossi-Forel, que cuantifican la intensidad de un terremoto a partir de la observación y la clasificación de los daños causados por ello. Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente, que para medir un terremoto o para medir un sismo hay dos tipos de escala. Una escala que se le llama la escala de magnitud, que es una escala cuantitativa, porque mide la amplitud de la onda. Mide la amplitud de la onda, ya sea en desplazamiento, en, en aceleración. Mide esa amplitud máxima de la onda. Es una magnitud cuantificable. En cambio, las escalas de Mercalli, ¿no? Las escalas de Mercalli son la escala
de intensidad, como había dicho, es una escala de modo cualitativa en la que nosotros por observación y teniendo como patrón un daño determinado, podemos medir cuán más daño ha producido este sismo respecto al determinado como patrón. Eso significa que estas escalas son prácticamente cualitativas porque miden de manera comparativa el daño ocurrido o el daño producido por un sismo determinado. Este daño pues va a depender de muchos factores, como por ejemplo va a depender del grado de infraestructura que tenga una localidad. Cuanto más infraestructura tiene la localidad, el daño va a ser mayor. Cuanto más avanzada tenga su, su infraestructura urbana, también será mayor el daño, ¿no? Que en comparación a una infraestructura de campo, en donde las casas pues están más alejadas, en donde no hay edificaciones altas, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, las las escalas de intensidad son escalas cualitativas y las escalas de magnitud son las escalas cuantitativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con eso queda claro cuál es la diferencia entre estas escalas. En el caso de las escalas cuantitativas está la de Richter y la escala de Mercalli es la escala cualitativa, ¿no? Que miden y clasifica los daños causados por el sismo. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esos detalles, veamos. Entonces, veamos por acá. Magnitud. Entonces, ¿qué es magnitud? Veamos así ahora sí el concepto más, más claro. Veamos entonces. Entonces, teniendo en cuenta, ya se ha podido leer, entonces la magnitud está directamente relacionada con la cantidad cuantificable de, de aceleración máxima ocurrida en un sismo. Entonces, la magnitud está asociada a una cantidad cuantificable en términos de aceleración máxima, velocidad máxima, desplazamiento máximo, dependiendo del tipo de registro sísmico o, o dependiendo del sismógrafo que se esté analizando. Entonces, la magnitud de un temblor o de un terremoto es una medida instrumental, ¿no?, de la energía liberada por un terremoto que se expresa en una escala absoluta logarítmica introducida por Richter. Fue un estudioso que en el año 1935 impuso una escala originariamente basándose en los registros de los temblores cercanos por medio de un sismógrafo sensible
para periodos cortos, el llamativo sismógrafo de Wood-Anderson, ¿no? Entonces, pues, la gran variación de energía en los temblores hace necesario la aplicación de una escala logarítmica. Claro, ya no se puede manejar una escala lineal, ya que la variación es bastante importante entre la energía en un instante y la energía en un instante consecutivo. Esas variaciones son bastante importantes y eso hace de que se tenga que utilizar una escala logarítmica con la finalidad de poder, eh, registrar de una manera bastante sensible el cambio, el cambio de energía en cada instante. Por esa razón es que se utiliza esta escala logarítmica para registrar y tener toda la posibilidad de poder registrar cada uno de los cambios en el tiempo de estas variaciones en, en la medida instrumental de esta energía liberada, ¿no? Por eso que es importante, ¿no? La gran variación de la energía en los temblores hace necesario pues que se utilice una escala logarítmica. Normalmente la magnitud se estima midiendo las amplitudes que se producen en la superficie terrestre y que se registran por los observatorios denominados, por los equipos denominados sismógrafos, solo situados alrededor del epicentro en todo el mundo, ¿no? Eso es de magnitud, eso es lo que entendemos por magnitud, ¿no? Eso es la magnitud está asociada a un punto, ese punto está a una cierta distancia de la estación sismográfica más cercana, tiene una velocidad, tiene un registro, tiene un tiempo. Entonces la magnitud en forma general se puede aplicar con esta ecuación empírica que ahí lo podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Es la magnitud, es el logaritmo decimal de A entre T más una función que depende de D y de P, más una constante. ¿Qué cosa es A? Es la amplitud máxima producida en la superficie, en micrómetros, ¿no? Si se trata de desplazamientos. Se deduce a partir del registro sismográfico. T es el periodo de la onda en segundos. F es una función empírica que depende del ángulo, en ángulos, y depende también de la profundidad P del foco expresada en kilómetros, ¿no? Entonces, depende de la distancia y depende de la profundidad, el- la función f y una constante, ¿no? Con esto se obtiene la magnitud. Esto es más o menos la forma. Me gustaría que lo analicen y vean cómo es que se puede calcular la magnitud y que esta depende básicamente este, del tamaño, del máximo valor estudiado, registrado en en el registro sísmico, en el registro sísmico que se está evaluando, ¿no? Y entonces analizando entonces, eh, y para poder albergar, para poder considerar todos los valores propios de la variación energética que sucede durante la ocurrencia de un sismo, es que se debe tomar una escala logarítmica. Por eso es que va el logaritmo decimal de esta función A entre T, en donde A es la amplitud y T es el periodo de la onda en segundos. Entonces,
Teniendo en cuenta esto, es que se puede con esto considerar todas las variaciones, porque estas variaciones son bastante importantes en un intervalo de tiempo muy corto, por, y eso escapa al tratamiento en una función lineal. Tendríamos que tener más puntos, tendríamos que tener un mayor rango de valores para poder expresar el comportamiento para poder expresar la magnitud que queremos establecer. Sin embargo, tomando el logaritmo podamos lograr un poco mejorar y albergar toda la gama de variaciones para poder medir la magnitud, ¿no? Aplicando la función logarítmica. Alguna más o menos escala asociada a lo que, bueno, generalmente estamos viendo es una escala de este tipo, más o menos, este, eh, a esto se puede asociar, ¿no? Por ejemplo, ah, los terremotos, ¿no? Los terremotos, ahora vemos la intensidad, vamos a ver la intensidad. La intensidad de un terremoto se puede expresar en escalas relativas, ¿no? Es una escala relativa, cualitativa, ¿no? De intensidad, como se hace la escala de Mercalli, que se basan en las destrucciones causadas, en el deterioro causado o en una escala absoluta, como la escala de Richter, que se basa en la energía sísmica liberada por el terremoto y que es logarítmica, ¿no? Se basa en esto, la intensidad. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una vista, no sé si se puede acá dibujar. Acá podría yo dibujar una masa, ¿no? Perdón, no sé si fuera posible acá, de repente. A ver, voy a tratar de dibujar esto. Acá puedo tener una masa, puedo tener acá una masa cualquiera, una masa, puedo dibujar una masa cualquiera, por ejemplo, qué sé yo, aquí, una masa de 100 kilos, aquí una masa de 100 kilos, ubicada respecto al nivel del terreno a 10 metros. Entonces, esta masa al impactar sobre el terreno, ubicada a 100 metros, perdón, ubicada a 10 metros y cuyo peso es 100 kilogramos, entonces de alguna manera, puede generar un tipo de daño, ¿no? Un tipo de daño. Ese daño puede ser una escala, por ejemplo, asociada a la escala 1. Y si yo aumento la altura, aumento la altura, por ejemplo, ya no a 10, sino a 100 metros, entonces puedo asociarlo ahora a otro daño. Y si yo aumento de altura, y así como puedo aumentar la altura, podría mantener constante la altura e ir aumentando también el peso. Eso también se puede hacer. Por ejemplo, si mantengo constante la altura 10 metros y ahora en vez de 100 kilos le pongo, no sé, pues 10 al cubo kilos, o sea, 1000 kilos, y veo cuál es el daño que produce, le pongo una escala 3. Si ahora el peso sube a 10.000 kilos, o sea, 10 toneladas, entonces la escala de intensidad será 4 y observo qué daño se produce sobre el contorno de la zona, sobre el entorno de la zona y veo qué daño produce esas 10 toneladas impactadas sobre el suelo ubicada a 10 metros de altura. Y ahora veo qué sucede cuando ahora tengo ya no 10 toneladas, sino 100 toneladas. Si tengo 100 toneladas impactando sobre el suelo,
a 10 metros de altura, esta masa o este peso a 10 metros de altura impacta sobre el suelo y genera también un daño alrededor a la influencia. Entonces veo cuál es ese daño y veo y le asigno la escala 5. Y por ejemplo, ahora tengo ya no una masa de 100 toneladas, sino ahora tengo una masa de un peso de 1000 toneladas. Ahora tengo un peso de 1000 toneladas asociado a una escala 6, 10 a la 6. Entonces sería 1000 toneladas ubicada a 10 metros. La suelto y veo qué daño produce este peso al impactar sobre el suelo y le asigno como escala 6. Y así yo puedo ir a cada escala asignándole un número y haciendo variar el peso, el peso del elemento que dejo caer a una altura constante de 10 metros. Eso, por ejemplo, podría ser una medida, ¿no? Esto podría ser una medida. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es una cuestión de medida relativa para la medida de la intensidad, para la medida de la intensidad. Entonces, para terremotos de la intensidad 1 hasta la intensidad 10, vean ustedes, por ejemplo, a ver, lean, por favor, lean, fíjense cómo es que cada uno de estas intensidades se pueden aquí establecer en este cuadro y cada una de estas intensidades está asociada a un tipo determinado de daño, ¿no? A un tipo determinado de percepción de daño que podemos nosotros establecer en un cuadro tal como se muestra aquí en la diapositiva. Entonces, esa percepción de daño está asociada a una intensidad. Como dije, la intensidad es una magnitud de carácter cualitativa porque está asociada a una comparación, comparativo, está asociado a una percepción que alguien tiene respecto de un patrón establecido como referencia, ¿no? Y por favor, lean y vamos a ir viendo progresivamente cada una de estas escalas en intensidad, ¿no? En este caso es la escala de Rossi-Forel, que es muy parecida a la escala de Mercalli. Bueno, entonces ya si han leído esta parte de la intensidad sísmica, estamos asociando entonces la intensidad 1 a un registro de un sismo solamente a nivel de instrumento, ¿no? No ha sido percibido bueno, no ha sido más que percibido por el, por el equipo sismográfico como una señal desapercibida.
Con la intensidad 2, el sentido, o sea, es percibido por el sentido de algunas personas que están en reposo. Ha sido leve, pero percibido por personas muy, digamos, muy sensibles que están en reposo. La intensidad 3 está percibido por varias personas ya en reposo. La intensidad 4 es sentido ya, es percibido el sismo por varias personas en ya, no solamente en reposo, sino también ya en movimiento, y desplaza algunos objetos de peso liviano. 5. La intensidad 5 es una intensidad en la que generalmente es percibido por todos y se mueven ya algunos, ah, algunos objetos ya de peso contundente, ¿no? En la intensidad 6 ya es una sacudida un poquito mayor, ya que ocurre un despertar generalizado de aquellos que están durmiendo. En la intensidad 7 ya se aprecian volcamientos de algunos objetos que principalmente son móviles, y se caen algunos objetos que tienen por lo menos más de 1,80 m de altura. Las caídas de chimeneas, que ya son objetos de mayor altura, son las que de alguna manera también empiezan a caerse y se empiezan a agrietar los muros de los edificios. Eso es en en la intensidad 8. En la intensidad 9 ya se empieza con la destrucción parcial de algunos edificios, y en algunos casos, cuando este edificio es de poca, digamos, poca resistencia, la destrucción puede ser total. Y si se llega a una intensidad de 10, entonces el desastre es mucho mayor y las fisuras aparecen ya en la corteza terrestre. Miren, fíjense que en este caso las nociones y las escalas están referidas básicamente a una percepción de quienes de acuerdo a esta intensidad van van percibiendo el movimiento, y qué objetos son los que de principio van, van experimentando volcamiento y deslizamiento, para que pueda, de acuerdo a esto, a esta percepción y a esta manifestación de volcamiento y de traslación de objetos físicos, se empieza a establecer un patrón a partir del cual uno puede ir asociando el desplazamiento, la percepción de movimiento a una escala determinada, ¿no? A una escala determinada de intensidades en este caso, ¿no? En el caso de la escala de Mercalli, como dice acá la diapositiva, tiene 12 intensidades, pero es muy parecida a la que estamos viendo en estos instantes. Así que yo creo que entendiendo bien esto, podemos entender bien lo que es la escala de Mercalli, que es una escala, repito, es una escala básicamente cualitativa, ¿no? Es cualitativa, es una escala referencial, es una escala bastante referencial, debido a que explica el daño, pero repito, el daño y la percepción y el movimiento, mucho depende del grado de, digamos, de construcción e infraestructura que haya en un lugar determinado, ¿no? Eso sí sabemos todo, porque cuanto más construcción haya, ni hablar, pues tendrá más, por eso es importante, pues, tener en cuenta estos detalles, a fin de que, eh, sí, pues así se pueda ir generando estos tipos de escalas, que son, como les digo, son referenciales básicamente, y que son aceptadas por la gran mayoría, y esa aceptación por la gran mayoría
permite establecer una escala general que podemos utilizar para, para medir, para medir para medir eh, el, digamos así, como que el movimiento o medir el la actividad del, del sismo en referencia al daño que pudo haber provocado, ¿no? Que puede y que provoca, de acuerdo pues a la percepción que que la mayoría tiene. Bueno, entonces, entendiéndose así de esa manera, entonces, entendiéndose de esa manera ya sabemos cuáles son las escalas cualitativas, las escalas cuantitativas, ¿no? Qué es intensidad y qué es y qué es magnitud. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces ustedes saben que la magnitud está asociada con la escala cuantitativa y la intensidad está asociada con la escala cualitativa. Para calcular la magnitud existe una expresión logarítmica. ¿Para, para qué? Para lograr, para lograr captar todas las variaciones que se producen por la liberación de energía en las diferentes variaciones que experimenta la aceleración del suelo en un intervalo de tiempo para poder albergar esto. Y en cambio, en el caso de de la escala de intensidad, en la escala de intensidad sí tenemos allí una escala referencial, ¿no? Como la que acabamos de ver hace unos momentos, que está en función a la percepción de las mayorías para establecer los movimientos y establecer también además la, el potencial movimiento de deslizamiento o de volteo de objetos que van a ir experimentando durante el movimiento sísmico. Entonces, es una escala referencial de tipo patrón que utiliza una escala, un estado patrón para poder establecer una escala propicia para poder medir el grado de daño, ¿no? Eso, eso para todos nosotros es importante. Entonces, haciendo un resumen de ello, podemos nosotros entonces tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Estos aspectos de estos dos tipos de escalas que espero pues haya quedado claro sobre, haya quedado claro sobre estos aspectos básicos que tiene las diferentes tipos de escalas para medir el grado de liberación de energía, ¿no? Y, y el grado de daño que los sismos pueden, y de hecho lo hacen en determinadas localidades, en determinados lugares estratégicos, en lugares puntos. Bueno, entonces vamos a ver un poco de la teoría elástica. Para ello vamos a repasar temas básicos que tienen que ver con la elasticidad, que son también ya de conocimientos de cada uno de ustedes, porque en algún momento lo hemos visto en alguna parte sobre la ley de Hooke, ¿no? Y, bueno, algunos conceptos de materiales y de las ondas, cómo se propagan. Todas estas cosas las vamos a ver, ¿no? Los métodos de exploración sísmicos se basan en la generación de ondas sísmicas, ¿no? Exploración sísmica se basa en ondas de generación de ondas sísmicas, por ejemplo, por medio de una explosión o por medio de una caída de un peso, como lo que vimos hace un momento, haciendo caer un peso, el cual va variando en cantidad de peso a una misma distancia. Yo puedo ir generando un grado de daño dependiendo del peso que yo suelte a una altura constante. Las ondas sísmicas son ondas mecánicas y elásticas,
debido a que las ondas sísmicas causan deformación no permanentes en el medio en que se propagan. La deformación se constituye de una alternancia de compresión y de dilatación, de tal manera que las partículas del medio se acercan y se alejan respondiendo a las fuerzas asociadas con las ondas. Su propagación, su propagación se describe por la ecuación de ondas. La velocidad de la onda sísmica depende de los parámetros elásticos del medio en que se propaga la onda. Entonces, teniéndose en cuenta el medio en donde se propaga la onda, teniéndose en cuenta que este medio se deforma en forma elástica porque las deformaciones del medio no son permanentes, y teniendo en cuenta que existe una alternancia entre compresión y dilatación de las partículas que conforman el medio por el cual se propagan las ondas, es que se puede llegar a la siguiente conclusión, que la propagación se describe con las ecuaciones de la onda, que es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver las ecuaciones de onda, vamos a ver el cálculo de la velocidad de onda sísmica, que va a depender básicamente de los parámetros elásticos y del medio en que se propaga la onda. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver esta teoría, ¿no? Y para ello vamos a ver un poco sobre las tensiones. Y me atrevo a hacer este gráfico con la finalidad de que ustedes puedan recordar un poco el, 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 el volumen que está representando al volumen del medio, en donde se transmite de donde se va a transmitir la onda sísmica. Ese es el volumen material, y ese volumen material puede estar representado por un cubo, tal como lo estamos viendo ahí, y ese cubo como material está expuesto, está expuesto a, a la acción de fuerzas internas. Y estas fuerzas internas, propiciadas por las fuerzas externas de perturbación, son las fuerzas internas que se producen por inducción o inducidas por las fuerzas externas de perturbación que producen las ondas sísmicas. Estas fuerzas internas, al igual que en el caso de resistencia a materiales, se producen por diferentes naturalezas, por axiales, por corte, por flexión, etcétera, etcétera. Entonces, acá tengo un elemento diferencial cúbico que estoy extrayendo de esta masa de suelo, pues de esta masa de parte de que forma parte del medio en donde se propaga la onda. Estoy extrayendo un volumen diferencial cúbico, y en el volumen diferencial estoy expresando las fuerzas internas que aparecen como producto de la interacción con las fuerzas externas propiciadas por la perturbación sísmica, que son los esfuerzos axiales o esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales, ¿no? Los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales, que se producen en un estado 3D de esfuerzos, ¿no? Para el cual entonces se propone el siguiente tensor de esfuerzos. Este es el tensor de esfuerzos, ¿no? Ahí tengo el tensor de esfuerzos que describe la teoría de los esfuerzos en 3D, ¿no? Además de eso, podemos revisar un poco lo que es la teoría de elasticidad en función a lo que es compresión y tracción, teniéndose en cuenta que la, la tensión es el cociente entre la fuerza aplicada y el área de la sección transversal, teniendo en cuenta esto, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta este detalle, entonces, teniendo en cuenta este detalle, entonces, entonces, eh, tendríamos entonces, si hacemos esto, sería
Esto sería de esta manera, ¿no? Tendríamos esto aquí, claro, esto sería así, de esta manera, y tendríamos lo siguiente. El, el esfuerzo representado con la letra S sería igual a fuerza sobre área. Pero si la fuerza está actuando, si la fuerza está actuando en sentido, como les digo, en sentido de compresión, entonces tendríamos esto de acá. Vamos a dibujarlo para que quede esto, ¿no? Claro. Ok, entonces ahí ustedes comprenderán que la compresión es una fuerza, ¿no? Es una fuerza que está tratando de comprimir al bloque. Ese bloque de ahí, este bloque de acá, está siendo comprimido por una fuerza F. Esta es la fuerza F, ¿no? Es una fuerza que está actuando sobre el bloque, comprimiéndolo. Pero al comprimirlo, ¿qué está sucediendo? Al comprimirlo, lo que está sucediendo es que lateralmente se está ensanchando. Al quedarse lateralmente ensanchado, al quedar lateralmente ensanchado, entonces experimenta un aumento de ensanche. Al ensancharse, experimenta un aumento transversal el bloque, ¿no? Experimenta un aumento transversal en la dimensión del bloque. Y sin embargo, longitudinalmente experimenta un acortamiento. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza de compresión. Entonces, eso hay que tener en cuenta en el caso de la compresión. La compresión, si bien es cierto, genera un acortamiento en la dirección axial, transversalmente experimenta un ensanche debido a que el cuerpo está siendo comprimido. Así es. Entonces, en ese sentido, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Lo siguiente. Entonces, aquí, aquí sería lo siguiente. Vamos a ver. Ahí está la fuerza F. Acá está la fuerza F, entonces la fuerza es de compresión. Ahora podemos ver la fuerza de tracción.
¿no? La fuerza de tracción. ¿En qué consiste la fuerza de tracción y cómo se calcula el esfuerzo de tracción? El esfuerzo de tracción, al igual que en el caso de compresión, se calcula como la fuerza de tracción F dividido entre el área de la sección transversal, ¿no? Antes de la deformación elástica. Entonces veamos ahora. Veamos. En este caso, vamos a, vamos a tomar cómo estaba antes y cómo queda después. Bueno, antes, si es tracción, antes estaba así. Así era antes. Así era antes. Y ahora, ¿cómo queda? Ahora, ¿cómo queda? Queda de esta manera, ¿no? O sea, cuando el elemento es así, ajá, así era como estaba en su estado inicial. ¿Y cómo va a quedar ahora? Va a quedar así. Así va a quedar. Así es como va a quedar entonces. Ya está. Ahora sí. Entonces ahí tienen ustedes el fenómeno de compresión y el fenómeno de tracción. La compresión lo que va a hacer es que el cuerpo originalmente se ensanche transversalmente y se acorte longitudinalmente por el efecto de compresión. Y el efecto contrario sería el efecto de tracción. El efecto de tracción lo que va a hacer es alargarlo longitudinalmente, pero acortarlo transversalmente. Entonces, eso es lo que, eso es lo que se, eso es lo que se va a manifestar y es producto de esta manifestación existe lo que se le llama este, una variación de longitud. Esta variación de longitud se puede apreciar acá. Vamos a ver, vamos a cambiarlo. Bueno, esto sería un delta de L, ¿sí? Este es un delta de L. Este es un delta de L, este es un delta de W, entre 2, obviamente, ¿no? Es un delta de W entre 2.
acá vamos a ponerle entre 2. Aquí, entre 2. Acá también. Vamos aquí. Le cambiamos de nombre. Le ponemos esto. Delta de W entre 2. Porque como transversalmente va el bloque, transversalmente va a sufrir un ensanche. Pero ese ensanche va compartido en ambos lados. La mitad a un lado y la mitad al otro lado. Ahí está. Ahí está. Igual al otro lado. Igual aquí. Igual acá también. ¿Ok? Entonces, el ensanche se reparte en ambos lados. La mitad para un lado y la mitad para el otro lado, ¿no? Eso es el ensanche. Y en el caso longitudinalmente, sí eh, se ensancha tal como se indica en la figura, ¿no? Ok, entonces también tenemos en cuenta ese detalle. Entonces la fuerza en este caso, en el segundo caso, la fuerza será de tracción, ¿no? De tracción. Si es de tracción, entonces ustedes comprenderán que tendrá que ser en sentido contrario. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ajá. Ahí tenemos entonces compresión y tracción. Compresión y tracción. Ahí está. Compresión y tracción. El esfuerzo, fuerza sobre área. En la ecuación 2. Ok, pues teniendo en cuenta esto, pasamos a lo que es la teoría de la elasticidad, ¿no? Y acá precisamente está lo mismo que habíamos visto, lo mismo, ¿no? Pero en términos de longitud, este cambio, a eso se le llama deformación unitaria longitudinal y a eso se le llama deformación unitaria transversal. Entonces tengo acá la deformación unitaria longitudinal y la deformación unitaria transversal. El gráfico aquí es el mismo. Lo que voy a hacer es replicarlo, ¿no? Lo replico porque el gráfico aquí va a ser el mismo. El mismo. Lo que van a cambiar son las ecuaciones. Bueno, se entiende de que el gráfico de arriba es el mismo, ¿no? ¿Entiende? Lo voy a copiar. Ajá. Está copiado. Ahora lo copio el otro también. Y acá también lo copio. Ok. Igual hago con lo otro. Copiar.